Agradezco a Dios porque me permite grabar este tema. Vamos a comenzar a ver lo que está escrito en Génesis capítulo 19. Aquí se describe el momento en que los dos ángeles, como dos hombres, llegan a Sodoma y Lot los encuentra. Dice el versículo 1: los dos ángeles llegaron a Sodoma a la caída de la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y al verlos se levantó a recibirlos, se le inclinó hacia el suelo. Al atardecer llegan aquellos dos forasteros a Sodoma. Lo que ve son dos hombres. Él estaba a la puerta. Esta declaración que Lot estaba a la puerta, quiero explicar algunas cosas. Antes ya he hablado de esto. Voy a aclarar un poco más acá. En aquellos tiempos, la puerta principal o la puerta de la ciudad, por donde entraban a la ciudad, era el lugar donde se comerciaba, donde se trataban los asuntos que había que tratar, donde se hacía juicio, donde se estaba al tanto de todas las cosas, y que Lot estuviera allí significa que Lot estaba consciente de algunos aspectos. No estoy diciendo que Lot tenía que estar allí todo el tiempo, pero sí que por su posición, por la escala que él había alcanzado, tenía que participar como juez o de alguna manera en los asuntos que había que tratar, pero estaba al tanto de cualquier persona ajena a la ciudad, al tanto de cualquier visitante que entrara a la ciudad, sobre todo al atardecer, porque el día es la hora clara, es la hora de la luz, es la hora del día, como dice Dios, es es Dios de luz, pero la tiniebla se compara también con el pecado. Satanás es el príncipe de las tinieblas y como que iba a caer la noche, era un momento propicio para hacer cosas malas y cosas que eran contrarias a otras personas. Se violaban los derechos de otra persona y cuando la degradación era tan grande como estaba en Sodoma en este momento, también los que vinieran, como en este caso estos dos hombres que estaban llegando, que es lo que se veía, podían tener, eh, perder su integridad física. Y esa era parte del clamor que se levantaba a Dios, donde no se respetaba la hospitalidad ni se respetaba la integridad de una persona. Al contrario, si había llegado a tal manera a resquebrajar los conceptos morales que los hombres corruptos de Sodoma se sentían atraídos por la perversidad sexual. Y aquellos hombres que inocentemente al parecer estaban entrando, estaban poniéndose en riesgo que los habitantes de Sodoma abusaran sexualmente de ellos.
Lot está consciente de esto. Él ve a aquellos hombres que llegan, se inclina a ellos y tiene una conversación. Dice el versículo 2, y dijo, mis señores, os ruego que, que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Podréis lavar vuestros pies y por la mañana podréis levantaros y seguir vuestro camino. Intercede Lot para que estas personas se hospeden en su casa. Les da la atención que se acostumbraba en estos tiempos del lavamiento de los pies, les brindaban la comida y sobre todo le brindaban la protección de su casa para que ellos no sufrieran ningún daño. Por la mañana, ya de día, podían seguir su camino. Entonces sucede esta conversación. Dice, ellos, estoy en la parte final del versículo 2, dice, ellos respondieron, no, en la plaza nos quedaremos esta noche. O sea, en la plaza de la ciudad, en un lugar público, noches no de invierno, noches de calor, podían estar en la plaza de la ciudad como que no habría ningún tipo de peligro. Pero Lot sí sabía que había peligro. Dice el versículo 3, pero él insistió mucho con ellos. Cuando se dice que insistió mucho con estos hombres, señala que los hombres, que son los ángeles, están haciendo todo lo posible o están resistiéndose a aceptar la hospitalidad de Lot. Pero Lot, conociendo del peligro, no quería que estas personas sufrieran daño e insiste con ellos y al fin logró, y dice, logró llevarlo a su casa, dice el texto 3, y fueron con él y entraron en su casa. Él les preparó un banquete, coció pan sin levadura y comieron. No dice aquí que lo que sucedió con Abraham cuando vinieron los tres viajeros, que eran estos dos ángeles, además Dios que vino, que Abraham prepara y le dice a Sara, prepara. Aquí, si la esposa de Lot hizo algo, no se menciona. Lo que se menciona es que él preparó un banquete y coció panes sin levadura y comieron. Fue Lot el que hizo esto. Y ya aquí hay una demostración de cómo la familia de Lot había ido degradándose poco a poco. La costumbre en estos tiempos, igual que en la actualidad en muchos lugares así, es la hospitalidad. Es cierto, porque la maldad ha aumentado tanto que la hospitalidad de las personas ha ido decreciendo, porque ahora hay mucho peligro en que usted lleve a su casa a una persona que usted no conoce. Está poniéndose en un riesgo por causa de la maldad. Pero Dios enseña en su palabra la hospitalidad. Y hay un consejo en la Biblia que dice que no olvidemos la hospitalidad, porque muchos, sin saberlo, hospedaron en su casa ángeles. En este caso,
Lot no sabía que él estaba hospedando ángeles, pero él hospedó a seres humanos. Lot estaba haciendo lo correcto. Su familia no se menciona que estuvieran haciendo algo en favor de estos visitantes. Recordemos que cuando Dios habló con Abraham, le dijo, iré y sabré hasta dónde ha llegado la maldad de Sodoma y Gomorra, la maldad de estos lugares. Esto que estaba pasando demostraba a la bajeza donde el pecado había arrastrado a estas personas. Y aquí una vez más añado a lo que ya hemos mencionado de la razón de estos temas. La ley de Dios estaba presente y aquí en Sodoma estaba presente porque la ley de Dios se estaba violando continuamente. Dice el versículo 4, poco antes de que se acostaran, no había llegado la hora de acostarse. Poco antes de que se acostaran. Y como eran las ciudades en aquellos tiempos, las personas normalmente se deben acostar más temprano. Bien, poco antes de que se acostaran, los hombres de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, cercaron la casa de Lot. Esta expresión, todos los hombres, hago la aclaración, como también sucede en otras declaraciones similares cuando se va a hablar de todos, no se está hablando de la totalidad de toda la población, sino de la totalidad de todos los que vinieron. Pero sí señala la Biblia que estos que cercaron la casa con las intenciones maléficas que tenían, eran personas de todas las edades, porque dice, desde el más joven hasta el más viejo. La perversidad era pareja. Estaba en los jóvenes y estaba en los viejos. La corrupción había pervertido a estas personas que se habían vendido a hacer lo malo. Y cercaron la casa. Si van a cercar la casa, es como el que va acorralando a su presa, para que su presa no se le escape. Ellos tenían sus intenciones malvadas y corruptas contra estos hombres, que es lo que ellos habían visto. Solamente dos hombres. Dice el versículo 5, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esta, esta cantidad de personas, hombres, no eran mujeres, eran hombres de todas las edades. Le dicen a Lot, ¿dónde están? No los protejas, sácalos para que los conozcamos, o sea, sácalos para que los conozcamos. ¿Qué significa para que los conozcamos? No estaban ellos allí pidiendo que sacaran a aquellos hombres para conocerlos, para saber quiénes eran. La palabra conozcamos aquí tiene otro aspecto, tiene otro sentido.
La Biblia, en la forma en que está escrita, dice de esta manera: conoció Adán a su esposa y tuvo un hijo. Conoció el hombre a su mujer significa para tener relaciones sexuales con ellos. La corrupción era a tal punto que ellos no solamente estaban tratando de violar a estos hombres, sino porque se atraían, eran atraídos hombres por hombres. Esto es lo que se llama sodomismo en la Biblia. Sodomismo significa la atracción del mismo sexo. A esta corrupción había llegado la gente de Sodoma y Gomorra, tal como sucede hoy en la humanidad, donde los hombres y las mujeres son atraídos por las personas del mismo sexo. Y hay algo aquí a lo que yo quiero referirme ahora. Estos hombres impíos estaban tratando de forzar a Lot para que sacara de su casa a esos hombres para ellos abusar de esos hombres. No estaban diciendo que iban a ver si esos hombres querían, sino obligarlos. Y en el tiempo donde nosotros vivimos hoy, hay cosas que hacen los que son partidarios de la homosexualidad y de la corrupción sexual, porque hoy en día ya el sexo no es hombre o mujer, sino en cada cuanta cosa corrupta cualquiera persona piense, y entonces la persona tiene el sexo de esta manera, de la otra, lo que cada cual quiera tener. Porque no es justo que Dios, si es justo, vaya a ver con malos ojos, diga que sea incorrecto que una persona siendo hombre se sienta mujer, o que si es mujer se sienta hombre, y que entonces se sienta atraído una persona por otra persona, y a eso no se le llama corrupción, no se le llama perversión, se utiliza la palabra amor. Amar al del mismo sexo llega a corromperse tanto, pero lo que está con respecto a esto es que actualmente las personas que tienen esta inclinación tratan de callar a los que pensamos distinto, tratan de impedir por leyes que se le enseñe a los propios niños que son de un sexo o de otro sexo. Comienzan a enseñar y que se lleva a la escuela y que se enseña a los niños que cada cual es lo que quiere hacer, que no es ropa de hombre, no es ropa de mujer, sino que cada cual en su inclinación haga lo que quiera hacer, y que a una niña no se vista como una niña, o que a un varón no se vista como un varón. Es la perversidad que ciega los ojos, ciega la mente de las personas. Y estas personas de Sodoma estaban en esta misma condición. El pecado había crecido tanto en ellos que ya estaban ciegos y se presentaban así libre y descaradamente, no ocultamente, sino señalando que ellos
iban a estar con esos hombres aunque ellos no quisieran. Esta eh, historia que la Biblia cuenta de Sodoma y Gomorra está escrito, una porque sucedió y también porque la Biblia enseña que es un ejemplo. Son tomadas como ejemplos para señalar hasta dónde el pecado lleva a la persona. El pecado no solamente lleva a la persona hasta ser destruida, sino hasta cegar su entendimiento. Se cierran tanto dentro de la maldad y dentro de su corrupción que ya no saben ni lo que es bueno ni lo que es malo. Ciega el pecado a la persona. La violación de la ley de Dios ciega a las personas y aquellas personas estaban ciegas. Hasta aquí llegamos con este estudio que continuaremos en la próxima grabación. Por favor, comparte este tema con otras personas para que también puedan ser ayudadas. Nos vemos en la próxima grabación.